bienvenida. Marisol, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes. Bueno, quería preguntarte en primer lugar, ¿qué te pareció el mensaje que ofreció ayer Dina Boluarte a la Nación? No sé si compartes la opinión que yo he expresado en mi editorial, y también te estás preguntando cuándo va a sacar la carta de de su renuncia como posible mecanismo de negociación. Que claramente, yo creo que ninguna de las dos propuestas ataca el problema de fondo. El problema de fondo es que estamos en manos del legislativo. Sí, En todo caso, en la oportunidad del mensaje sí era interesante. Yo creo que por eso generó tanta expectativa, porque podía haber perfectamente planteado su renuncia ante la negativa del Congreso de adelantar elecciones o su renuncia ahí, una propuesta legislativa del Ejecutivo en la cual se entendiera que frente a la renuncia del presidente las elecciones son generales, porque esa es la pelea que va a venir. Es decir, tarde o temprano, con lamentablemente un número mayor de personas que mueran en este esfuerzo, independientemente si son policías o si son ciudadanos o si son personas que, en contra de lo que yo creo, utilizan la excusa de la protesta social para hacer actos vandálicos o si es carne de cañón. Mire, no importa, pero son vidas humanas y tienen que sí. dolernos igual todas. Y yo creo que lo que estamos haciendo es elevar el costo en vidas para el mismo resultado. Es inevitable que tengamos un proceso electoral este año. Es inevitable. Ya la situación en la calle, en la incertidumbre casi permanente en la que vivimos, que tiene impactos dramáticos en la vida, pero también en lo económico, que va a tener impactos en el mediano plazo, también en lo cotidiano, están ahí. O sea, quien no quiere verlo es porque está leyendo en realidad eh, lo que quiere y no lo que es. Mm. Entonces, creo que el mensaje, lejos de dar tranquilidad, es un mensaje tibio que dice cosas que además no tienen ningún efecto jurídico concreto y que contribuyen a este sinsentido de mantener las cosas como están, como si no hubiera conciencia de la latente, dramática situación que vivimos hace más de un mes, ¿no? Pero lo que está clarísimo a partir de lo que hemos visto en los últimos 10 días, Marisol, es que todas estas maniobras, probablemente también esta reconsideración del fujimorismo, han buscado claramente que no se adelanten las elecciones, ni el 2023 ni el 2024. Es decir, Mira, para decirlo en peruano claro, para huevearnos. lo que pasa es que lo que no se dan cuenta es que en cada una de estas decisiones lo que hacen es perder la poquitita o ninguna legitimidad que tenían como colectivo, pero también perder la poca legitimidad que tenían algunos miembros del Congreso, porque el Sí. Congreso como tal está totalmente desprestigiado, pero todavía habían algunas personas que podían ir empujando esto y lo que se va haciendo con este dilatar permanente la toma de una decisión es exacerbar las iras, ¿no? Mm. Eh, lo que ha hecho el Pero fujimorismo, yo creo yo que creo también que, está claro, Marisol, yo creo que también está ah, claro que no les importa tampoco. no, cero, cero, porque además están buscando que la pelota vaya a responsabilizar a cualquiera que no son ellos. O sea, yo creo que el problema del análisis que estamos haciendo ahora sobre las causas de la crisis es que todos estamos viendo a quién culpar y no estamos viendo nuestra parte de responsabilidad en esto. Porque Por la si todos elección, dices empezáramos tú. a decir, claro, si todos empezáramos a pensar, bueno, esta es la situación, es multicausal, ¿qué parte de responsabilidad es mía y cómo lo puedo corregir? Probablemente las cosas serían distintas. Pero Mm. nadie quiere asumir responsabilidad, todo el mundo se la echa al otro. Y yo creo que ese análisis es equivocado porque nos está haciendo encontrar en el otro enemigos. Y eso, Raúl, es lo peor que le puede pasar a una sociedad, porque las discrepancias son sanas en democracia, son necesarias en democracia, construyen una manera mucho más abierta de entender una realidad que no es individual, sino Bueno, colectiva, y que eso siendo es, una realidad colectiva tiene muchas aristas y muchos puntos de vista, ¿no? esa es una de las cosas más tristes, una de las consecuencias más tristes, o quizá una de las causas más tristes de lo que estamos viviendo, que todos tenemos que tomar un bando ahora. Horrible, no me da la gana, no quiero. O sea, no quiero. ¿Por qué tienen que, esto no es buenos o malos, esto no, Sí. esto es un tema de muchos años, es una historia de mucho dolor, de mucho abandono, de mucho desprecio por lo nuestro. Y es verdad, si hay carne de cañón, y es verdad, si hay gente que probablemente esté haciéndose el día yendo a una marcha, pero detrás también hay necesidades insatisfechas y una desigualdad clamorosa que se ve, digamos, reflejada en la primera ola de pandemia con la tasa de mortalidad más alta, siendo el país que más creció en Latinoamérica. Si no queremos ver eso,
no importa si logramos salir de esta situación dramática de UCI, digamos, de cuasi final, de la que vamos a salir. El tema es con cuánto costo en vidas humanas, Sí. cuánto costo en infraestructura, con cuánto costo para el que se dedica al turismo, para el que vende chifles. O sea, todo el mundo está viéndose afectado. Y además atacamos, por ejemplo, el tema de cómo es posible que los niños mueran porque no pueden llegar a una operación o un trasplante o atenderse en el INEI, pero también hay que entender que parte del problema es que los niños tengan que trasladarse de su región para atenderse 300, 500 kilómetros, sí. O sea, parte del problema es por qué hemos hecho todo tan mal en el proceso de descentralización que la única forma de salir adelante es estudiar en Lima, trabajar en Lima, atenderse en Lima. O sea, si entendemos que ese es parte del problema y que efectivamente es doloroso y es inmoral y tiene responsabilidad penal, el hecho de que tú bloquees una carretera con costos de vidas humanas, también es verdad que parte del problema es este Perú que se ha mirado en el ombligo desde Lima y desde las capitales de región, donde se repite el problema. Pero también la política, la mala política, es en gran parte responsable de esta situación. Y lo que vemos hoy en el Congreso es mala política. Es incapacidad de conversar, es el intento de negociar con mis votos lo que yo quiero y cómo me pongo en mejor posición mirando las elecciones que van a darse de todas maneras. O sea, por un lado, trabajo para el proceso electoral y por otro lado, trabajo en ver cómo me acomodo para estar mejor, porque soy incapaz de generar condiciones para elecciones verdaderamente democráticas, ¿no? Y ya sobre la propuesta de Dina Boluarte de la reforma total, es no entender el punto. El punto no son las reformas de la Constitución está bien hecha. La gente lo que quiere es cambio de lo que esta Constitución representa. Y entonces, claro, ven en el camino de la constituyente una salida. Yo puedo defender cada artículo de la Constitución porque creo en ella. Creo que nos ha dado crecimiento, creo que nos ha dado prosperidad, pero el problema es que no nos lo ha dado a todos. Pues. El problema es que una gran parte del además, hay un argumento, digamos, histórico en contra de una nueva reforma constitucional. La primera potencia del mundo es los Estados Unidos. ¿Cuántas constituciones ha tenido en su historia los Estados Unidos? Quizá deberíamos entender una, ¿verdad? Ya digamos, lo digo por si acaso. Quizá deberíamos entender que parte del problema es cambiar de constitución de una manera tan frecuente. Cambiar las reglas de juego permanentemente. La verdad, Raúl, es que hay que preguntarle a las personas que nos están escuchando que todas tenemos, aunque sea que taxiemos o tengamos un negocio propio más o menos próspero, todos entendemos que cuando las reglas de juego cambian, las posibilidades de invertir en lo que sea disminuyen. Sí. Porque uno no se compra un carrito para hacer taxi, ni alquila un carrito, si no sabe si el precio de la gasolina mañana me va a ser rentable o no, el precio que pactas por el carro. O sea, hoy todo es tan volátil, todo cambia tan rápido, y lo único que no cambia es el Congreso que no se quiere ir, con los argumentos más descabellados que uno puede imaginar. Ahora, dentro de esos argumentos hay uno que tú has mencionado hace un momento. Tú has mencionado uno hace un momento, que es el de ver si es que se trata, frente a la renuncia presidencial, de una elección general, una elección parcial o una elección a lo bestia, que incluye incluso a los gobiernos regionales, como alguien ha lanzado ya temerariamente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esta es una situación que hemos vivido ya 2 veces. 30 veces. ¿Y por qué no se ha discutido? O sea, si hubiera por lo menos un poquito de responsabilidad política, el debate que tendríamos que tener hoy, mientras se van poniendo de acuerdo y encontrando los votos, aunque sea para un referéndum, al que debimos haber ido hace tiempo, porque dejar las manos en los congresistas, en las manos de ellos, la posibilidad de ir a un adelanto de elecciones fue siempre una barbaridad. Y ya habían 66 votos en diciembre para ir a un referéndum. Lo que pasa es que no les interesaba, se soltó pensando que con eso se desinflaban las marchas y a ver qué pasa en marzo. Y nos hemos dado cuenta que no solo se han desinflado, sino que al contrario, se han sumado, han puesto en evidencia la precariedad de la policía para enfrentar esto. No la falta de preparación, porque yo defiendo a la policía, defiendo a las Fuerzas Armadas, pero no puedo defender el uso de la fuerza excesivo. No puedo, pues. El uso de la fuerza excesivo tiene que sancionarse penalmente. ¡Qué pena! Está en la ley. Y además va a pasar, más tarde o más temprano, todas esas personas van a terminar judicializadas, investigadas y procesadas. Y eso incluye responsabilidad política, que termina asumiendo también consecuencias penales si es que se establece que acá hay un patrón de conducta que lamentablemente se repite. Y además también es un crimen mandar a la policía sin los pertrechos y sin las armas no letales necesarias para poder hacer el uso progresivo de la fuerza que los protege de una denuncia penal. O sea, te das cuenta que todo está mal y que estos señores que tendrían en sus manos resolver el problema están pensando
cómo es que pueden hacer Tirar como cintura. que, claro, no Marisol, digamos, añadiendo algunos horrible. datos que van apareciendo mientras tenemos esta conversación. El Congreso ha propuesto un minuto de silencio por la muerte de Víctor Santisteban. ¿Qué te parece? Más conocido El como minuto, Bimbo, me parece. sí, Bimbo. El minuto de silencio, por supuesto, por Bimbo y el minuto de silencio por todos los que han muerto, Raúl. O sea, no puede ser que le demos más valor a una vida que a otra, ¿no? Si una herida terrible nos dejó Sendero Luminoso en los 80, fue que nos acostumbramos a la muerte. No nos deberíamos acostumbrar, la muerte nos tiene que doler. Mm. Siempre, en las circunstancias en las que sea, y 60 muertos o 61 o uno son igual No, pero lo que yo quiero decir es que es un poquito de descarado inmorales, también. ¿no? Pedir un minuto de Ah, silencio a bueno, estas alturas cuando tuviste las herramientas para evitar algunas muertes, ¿no? lo que pasa es que sé consciente que el Congreso, queramos o no, probablemente no nos represente a todos nosotros, porque las personas por las que votamos no ganaron, pero representa un sector importante del país. Y sí me parece un gesto, por lo menos, que se callen un minuto, que no los escuchemos, a ver si durante ese minuto piensan que todos estamos esperando que se dejen de jugar, se sienten a conversar y busquen una salida a una crisis que se ha generado también por una crisis de representación, porque tienes al que violó y que no le pasó nada hasta después, porque tienes al que le pegó Sí. a la mujer, porque tienes a los propios que hoy están en el gobierno, por eso no hay que olvidarlo, asusando en cada descentralizado una situación real de disconformidad de parte de una población que ha sido abandonada por el gobierno anterior ni por todo, 20 años, 20 años. Entonces, si no enfrentamos que el país está llegando a un límite, que ya se rebalsó, todo se rebalsó, todas las demandas, igual el narcotráfico, la minería ilegal, todo se rebalsó. Todo el Sí. mundo está viendo cómo saca un pedacito de este desastre en el que estamos ahora, que, que está costando vidas humanas y está costando también los sueños de muchas familias que ven irse en su camioncito, en los pollos que se mueren, en la siembra, en la cosecha, en cada cosa que se va destruyendo cada día, se destruyen sueños y expectativas de muchas familias peruanas. Algunas decisiones o algunas maniobras que podría tener entre manos la presidenta Dina Boluarte. Un cambio de presidente del Consejo de Ministros. ¿Le serviría de algo? Si es inmediato, sin duda, si el cambio es ahora, pero en realidad es ella la que tiene que cambiar la actitud, ¿no? O sea, la presidenta hoy es quien tiene que tomar la decisión. Si quiere presentar un proyecto de ley, que presente un proyecto de ley útil. Por ejemplo, que presente un proyecto de ley en el que se señale que las elecciones generales, frente a la renuncia del presidente o el vicepresidente, que las elecciones son generales, con lo cual nos ahorramos una pelea futura. Ese es un proyecto de ley útil, oportuno y que anuncie que si esto no se presenta y que está dentro de las potestades del legislativo no hacerlo, ella renuncia. Con lo cual, ya tienes un panorama distinto. Ya el Congreso tiene que definir si es tan burdo y tan obvio de decir no me quiero ir, porque no le quedaría otra que tener que tomar una posición. Las elecciones serían mucho antes que en octubre, que tendría que ser en 4 meses, el presidente Williams asumiría hasta julio y tendríamos una situación que no es la ideal, pero que por lo menos abre salidas. Los dos proyectos de ley de la presidenta Boluarte, quien le ha dicho que abren una salida, le han mentido. No abren ninguna, porque además hay una prohibición en el reglamento del Congreso de presentar un proyecto de ley que se discuta dentro de un año cuando ya la misma materia ha sido votada. Con lo cual, ni siquiera jurídicamente es viable el que ella plantee un adelanto de elecciones ahora, ¿no? No tiene mucho sentido, la verdad. La Mm. única cosa que cambiaría un poco la aguja es que ella dijera, si no se aprueba, renuncio. Con lo cual, cambia completamente el panorama porque esa decisión sí depende exclusivamente de ella. No me gusta, yo no creo que necesitemos eso. Eso para mí es extremo. Sí. Los pasos debieran ser que el Congreso aprobara hoy día con 87, con la reconsideración, que aprobara el adelanto a octubre, que es una fecha que ha fijado, no caprichosamente, es una fecha fijada por los organismos electorales. O sea, ellos son los que han dicho podemos hacerlo a octubre. Ya está. El Congreso puede igual hacer reformas, tiene 2 legislaturas, puede hacer las que quiera. ¿Cuántas ha hecho desde el 7 de diciembre hasta ahora? Ninguna. Mm. ¿A quién engaña? ¿A quién Me engaña? parece que han votado la reconsideración ya. No sé si me lo pueden Y, confirmar. Vamos a ver las imágenes por desde el favor, Congreso. ¿Podemos ver a toda pantalla esa imagen del Congreso, por favor? gente, Ok. A ver, estaba por procederse el voto a la reconsideración.
que necesita una mayoría simple, Marisol, para luego convocar un referéndum, ¿verdad? Ese es un poco el Sí. procedimiento que hay que ir anticipando. Necesita 66, o sea, necesitamos primero que se vuelva a votar, porque con 45 votos no llegamos a ningún lado. Y en esa nueva votación necesitamos 66 votos. Con 66 votos se habilita el referéndum, con eso ya no dependemos del Congreso. Y además hay una salida buena en esto, Raúl, y es que esta presión se canaliza en las urnas, que es como se canalizan las cosas en democracia. Sí, eso sirve también para, digamos, descongestionar justamente las demandas Sí, ciudadanas, ¿no? Lo conversamos hace un tiempo, recuerdo. hace tiempo, y coincidimos en que esa era la única manera de no estar en manos del Congreso y de sus caprichos. De acuerdo. Vamos a ver si tenemos más información sobre la Ahorita yo también votación, estoy que iba a ser a averiguando. las 10 de la mañana. A ver si me pueden dar alguna información, si se ha aprobado o no se ha aprobado la votación, si se ha realizado o no se ha realizado, se va a realizar, en cuánto tiempo se va a realizar, por favor. Es información que está ocurriendo mientras estamos conversando y es información extraordinariamente urgente. Sigue la votación, me dicen. Bueno, vamos a esperar a que ocurra esa votación. Volveremos en vivo con las imágenes desde el Congreso en el momento en el que se vote la reconsideración. Marisol, como siempre, muchísimas gracias por tu participación en el vuelo. Muchas gracias Raúl, y solamente pedirles a todos que entendamos que este momento es un momento que tiene que afectarnos, o sea, no podemos hacer como que no está pasando, está pasando. Ok, Y si me nosotros dicen, hacemos Marisol, como que no pasa, es dramático. Sí, ¿qué me dicen pasó? que se Yo está no quiero ni contando, saber. me dicen que se está contando justamente Se en ese está minuto. votando. Vámonos al Congreso, por Sí. favor, con audio del hemiciclo. Llegan desde el Congreso de la República. Se va a proceder a votar la reconsideración, a la votación del proyecto legislativo de reforma constitucional que establece el proceso electoral para el 2023. Esa es la reforma que se quiere aprobar o que se, digamos, debatirá. Se está debatiendo en estos momentos. Recordemos que el viernes se produjo una votación que, a pesar de todo lo que se ha debatido y de todo lo que se le ha demandado al Congreso, no alcanzó, solo llegó a 45 congresistas a favor y 65 en contra. Muy bien, vamos. Sigue la votación, ¿no? Sigue la votación. Vamos digamos, a seguir con la información. Entonces, Marisol, nuevamente muchísimas gracias. Un fuerte Muchas abrazo, gracias nos también a vemos ustedes. pronto. Día Eh, difícil. un día Gracias. difícil, efectivamente. Un día antes de la muerte de un protestante en el centro de la ciudad, en el Congreso se debatió el adelanto de elecciones generales para el 2023. Eso ocurrió el viernes, justamente. Y como lo dijimos, el Parlamento rechazó esta decisión, causando, por supuesto, que las manifestaciones se exacerben más. Vamos a ver el reportaje que ha preparado